Saludos. Este vídeo lo titulamos Piedras Ica, diseño holográfico adaptativo DA13. Este título lo vamos a explicar porque para la fenomenología de las piedras de Ica tenemos que inventar nuevos términos. Son provisionales. Si otros investigadores ponen, dijéramos, otros términos más exactos, nosotros se lo agradecemos. Entonces, vamos a intentar explicar lo que queremos significar, que es algo difícil de captar. Vamos a intentarlo. Tenemos la idea muy clara de lo que queremos decir, pero comprendemos que es difícil llegar a captar la idea, porque es algo sutil, dijéramos así. Entonces, queremos presentar, por ejemplo, esta piedra, que sigan recordándola como era, cómo representa un ser que está, dijéramos, sobre otro ser, dijéramos ser máquina, dijéramos así, y está esta realización artística que ya hemos visto. Nosotros nos vamos a fijar para la idea de diseño holográfico adaptativo, sobre todo en algún detalle, como el detalle de esta pata, dijéramos así, del humano nave, vamos a decirlo, que hace esta curva y hace rotación. Vamos a intentar apreciar este detalle que para nosotros es muy significativo. Este dibujo de la piedra, pues lo hemos plasmado en dos dimensiones, largo y ancho, en un plano. Entonces, nos sale este dibujo. Entonces, en este dibujo, consideramos que cualquier artesano tendría en mente, vamos a suponer que un artesano normal es el que quiera hacer esta piedra, pues tendría en mente este tipo de idea. Entonces, veremos que en la mente pues se formarían que son líneas rectas, evidentemente, como se están viendo en la piedra, que son líneas rectas y rectas. Pero al hacer la rotación, él haría evidentemente una rotación porque tendría que con el instrumento adaptarse a la superficie de la piedra. Pero esa rotación que haría cualquier persona para hacer este diseño que tiene en la mente, pues sería una rotación lo más exacta posible a la idea de la mente. Es decir, sería una línea recta. Haría así, si yo tuviese que hacerlo, yo cogería el punzón, cogería el punzón, sabiendo que todo es recto, recto y recto, pues seguiría y haría la rotación, pero en forma recta, lo más parecido a esta parte. Pero en la piedra Ica resulta que no es así. Resulta que hace una curva, y una curva tan pronunciada que casi da el recorrido de 180 grados. Se produce una curva exagerada, dijéramos, en comparación con la idea que tú quieres plasmar. Si yo quiero plasmar, hago la rotación, por supuesto, no tengo más remedio que hacerla, pero lo hago sobre todo lo más rectamente posible para representar lo que yo tengo en la mente. Pero en las piedras de Ica no sucede así. Por eso nosotros hemos empleado la palabra diseño holográfico adaptativo. Y vamos a intentar explicarlo. El holograma, un holograma ya sabemos que es una figura que se nos presenta con volumen en el espacio. Una figura con haces de luz, vamos a decir así. De tal manera que cualquier persona que ve un holograma, pues le puede dar la sensación de que es una realidad, de que está ahí, por ejemplo, el dibujo de una persona o un edificio, porque lo ve realmente con volumen. Porque cada uno de los puntos, dijéramos, pues está, ubicado en las 6 direcciones del espacio. Pero si tú tienes que ese holograma proyectarlo en 2 dimensiones, en el plano, ese holograma, imaginémonos esta figura. La quieres representar, imaginémonosla con volumen.
un holograma con volumen de esta figura, la proyectas en un plano y entonces te sale esta figura, simplemente porque se adapta al largo y al ancho. Pero si tú ese holograma lo proyectas en una superficie, dijéramos, de un volumen como este, como una piedra, pues entonces ese holograma se adaptará a la piedra. Por eso hemos dicho diseño holográfico adaptativo, de tal manera que habrá curvas pronunciadas que no son las normales que tú realizarías, como esta curva que tenemos aquí, porque el holograma supondría un centro a partir del cual todos los puntos se distribuyen. Lo que pasa que si está adaptado a una superficie determinada como es la piedra, pues entonces tendrá que realizar curvas de este tipo, que no nos saldrían normalmente, no se nos ocurriría realizar si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, esta copia en una piedra. No nos saldría esta curva de 180 grados, realmente. A no ser que ahora con la información que estamos dando, por supuesto, pues algún artesano muy hábil con tecnología, pues se le invente y haga ese tipo, dijéramos, de rotación adaptativa. Vamos a poner un ejemplo, aunque no de lo que queremos decir, aunque no sea exacto. Si este dibujo lo tenemos, por ejemplo, en un globo, en la goma de un globo que se infla, y entonces imaginemos que ese globo lo tenemos que adaptar e inflar a esta superficie, pues entonces se extenderá y entonces sí formará algo semejante a esta curva, porque se está adaptando al volumen, se está adaptando al volumen concreto de la piedra. Entonces sí saldrá este tipo de curva. Por eso le decimos holográfico adaptativo. Pero a un artesano o cualquier persona que lo intente hacer de buena manera este dibujo, pues no se le ocurrirá hacer la rotación, sí, no tendrá más remedio que hacer la rotación, pero tenderá a hacerla recta como está aquí y no girando incluso 180 grados como se percibe en la piedra. Esto también es un detalle sutil, pero muy revelador, que los que entienden, por supuesto, saben, sería ya otro punto más de apoyo para diferenciar las verdaderas de las falsas. Y estamos hablando de diseño, pero sería mucho más allá del diseño, sería, por ejemplo, la realización total de la piedra, porque hemos visto que son electromagnéticas. El electromagnetismo, en realidad, no podemos ahora entrar a profundizar, ya lo haremos en otra ocasión, pero dijéramos que son las fuerzas invisibles que mueven todo el cosmos creativo, el electromagnetismo. Porque si, por ejemplo, cogen un imán, ponen raspaduras en una superficie, en una hoja, por ejemplo, lo mueven, pues verán que se forman las líneas de fuerza en las raspaduras de hierro. Esas líneas de fuerza ahí las puedes ver, en la realidad no las ves, pero están actuando. Y están actuando en nuestra dimensión. Eso sería geometría sagrada. Bien, esto sería motivo de seguir reflexionando. Queremos a continuación pasar a otro aspecto importante. La, dijéramos, relación de las piedras de Ica con las líneas y pistas de Nazca. Las líneas y pistas de Nazca sí son reconocidas, evidentemente, por la ciencia, no tendría más remedio, son tan evidentes y son tan, dijéramos, observables solamente desde avión, desde arriba, desde un plano elevado, que tienen que reconocerlas y están en todos los libros, evidentemente. No pasa lo mismo con las piedras de Ica, evidentemente. Pero nosotros decimos y sospechamos, y esto ya son, dijéramos, vamos a decirle conjeturas o subjetividad nuestra. Pensamos que están relacionadas las piedras de Ica con las líneas de Nazca, por varias razones evidentes. Una de ellas es que, por ejemplo, los dibujos que aparecen en las piedras de Ica, algunos de ellos son los mismos exactamente que los que aparecen también en las líneas de Nazca. Así, por ejemplo, en líneas de Nazca tendremos la conocida
figura del mono. Fíjense el mono como su rabo forma una espiral, pero junto con esa espiral, fíjense también en el detalle de que existe también otra línea que sale en dirección, dijéramos, contraria a la espiral. Fíjense en esta línea aparte de la espiral. Pues estas figuras también exactamente con esos detalles se encuentran en las piedras de Ica, como esta foto hecha a una piedra de Ica. Fíjense en ese mono que es el mismo, fíjense en la espiral del rabo y fíjense también en que le sale esa, dijéramos, otra línea, que es la misma que hemos visto en la pista de Nazca, que es esta línea que se está viendo que sale. Le hemos puesto a esta piedra de Ica un imán pequeñito que se percibe aquí para significar que son electromagnéticas. Por eso estos dos detalles de los dibujos y del electromagnetismo son los que nos hacen sospechar o intuir o aventurar que la misma inteligencia que realizó las piedras de Ica es la misma que realizó las piedras de Nazca, que por supuesto se encuentran en una gran proximidad. Toda esa zona es una zona mágica. Entonces, estamos hablando de líneas de Nazca y de pistas. Para los que no sepan, las pistas son estas, como esta foto muestra, esta, dijéramos, construcción, vamos a decir así, o esta representación grande. Se les ha dicho pistas porque incluso desde el aire pues parecen pistas de aterrizaje. Nosotros sobre, dijéramos, el significado no entramos aquí. Solamente queremos hacer constar en este vídeo que existe un paralelismo, y es más, nosotros aventuramos no solo un paralelismo, sino unas mismas energías electromagnéticas que se proyectan en las piedras de Ica son las que también actúan en las líneas y pistas de Nazca. Y vamos a presentar el libro de Erich von Däniken, La historia miente. Este libro está realizado relativamente recientemente, la edición del año 2010. Erich von Däniken, desde el año 1966, es cuando hizo su primer libro, o sea, el libro más conocido, que se titula Recuerdos del futuro. Y en 1972, que lo recomendamos, el libro El oro de los dioses, en 1972. Pues bien, han pasado muchos años y este está realizado en el 2010. Una investigación interdisciplinaria en la cual Erich von Däniken, nosotros se lo agradecemos mucho porque confirma nuestra sospecha, demuestra que en las líneas de Nazca también se produce el fenómeno del electromagnetismo. Para nosotros fue muy gratificante ver cómo lo que sospechábamos, este gran investigador, pues lo confirma. Pero queremos leer líneas suyas porque este fenómeno de la arqueología, entre comillas, científica, entre comillas, pues nos da pista de esta realidad de silenciamiento. Vamos a leer algunos puntos. Lo recomendamos que cualquier persona, si lo puede ver con mucho más detenimiento, pues lo adquiera. Entonces, vamos a buscar algunos de los puntos que nos interesan de esta investigación. Nos dice: todas mis preguntas estaban relacionadas con la ciencia exacta y conmensurable, es decir, Erich von Däniken quiere realidades concretas, no teorías. El profesor Respen enseguida se dio cuenta de que se trataba de una investigación interdisciplinaria y que había que integrar en el proceso a una universidad peruana, aunque solo fuera para obtener los permisos. La zona de Nazca ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. No se puede entrar y mucho menos hacer mediciones sin autorización. Esto lo destacamos porque precisamente organismos como la UNESCO, que defienden el patrimonio, entre comillas, pues vamos a comprobar
que sus rectores, a la hora verdadera de descubrir y de investigar y de analizar hechos y elementos concretos, ponen todas las trabas, y no solo ponen las trabas, sino que lo prohíben. Entonces, debemos ya de empezar a cuestionarnos si estas, dijéramos, organismos internacionales buscan la verdad. Por supuesto, nosotros lo tenemos claro, que no es así. Entonces, vemos como este organismo, ellos tienen que cumplir una serie de trámites para que te permitan simplemente investigar. Y entonces seguimos, dice, la Fundación Henri von Däniken promovió esta iniciativa y asumió la financiación del proyecto de investigación, es decir, corre a cargo de las personas concretas, en vez de ellos ser los que investiguen. La HTW de Dresde se asoció con la Universidad Católica del Perú. Fijaros, un organismo, una organización alemana tiene que, evidentemente, para que esté todo bien, dijéramos, realizado, con una universidad peruana. Era crucial contar con los permisos necesarios para poder investigar in situ. Estos fueron otorgados gracias al respaldo nacional de la Embajada de Alemania por el Instituto Nacional de Cultura, INC. Es decir, tienen todos los requisitos, incluso con los mismos peruanos, para que se lo permita. Bueno, pues aún así, cuando tiene que investigar lo que interesa realmente para saber si existen, dijéramos, electromagnetismo, que no es ser normal, pues empiezan y le ponen, como vamos a ver. Entonces dice, el arqueólogo de Bonn, Dr. Markus Reindl, el mismo que en esta ciudad en el verano de 2007 anunció triunfante que las líneas de Nazca eran claramente vías rituales, prohibió las mediciones. Es decir, la autoridad allí te prohíbe hacer esas mediciones. Nos preguntamos qué razón tuvo para hacer esto. Un equipo formado por científicos alemanes e investigadores peruanos de la Universidad Católica de Lima, junto con un representante del Instituto Nacional de Cultura, quiere realizar mediciones en esta zona y además cuenta con los permisos para hacerlo. A pesar de que estas mediciones son inofensivas y que en consecuencia no dañan ni el suelo ni los muros, un arqueólogo alemán prohíbe los trabajos en este lugar. Y así lo hacen todo, prohíben. Bueno, pues aún así, por otros lugares especiales, pues no vamos a entrar mucho más en este punto. Remitimos al libro, que cada cual lo busque, pues el equipo formado por von Däniken, pues sus investigadores, pues descubren que realmente las líneas y las pistas son, dijéramos así, electromagnéticas en relación con todo el entorno. Todo el entorno no existe ese electromagnetismo, pero en ellas sí. Esto nos confirma en lo que estamos nosotros afirmando, de realización extraordinaria, que no se quiere que se investigue. Vamos a decir simplemente la concreción. Normalmente la resistencia eléctrica es muy baja en una zona desértica. Esto también ocurría en las áreas desérticas de Nazca, pero cuidado, de repente y al final de una pista o de una línea fina, la medición de la resistencia eléctrica sobrepasó hasta 1000 veces los valores habituales. Es decir, en la línea o en la pista, el valor habitual del desierto, pues lo sobrepasa más de 1000 veces. Esto demuestra claramente lo que estamos diciendo del electromagnetismo. Y simplemente vamos a leer el último punto de las conclusiones, solamente el primero, que termina este estudio que hace valientemente. En comparación con el entorno virgen, es decir, con el desierto, los resultados de las mediciones magnéticas mostraron diferencias claras entre las líneas y las pistas y el terreno de alrededor sin ellas. Está muy clarísimamente por métodos científicos investigados que en estas pistas y en estas líneas existe ese tipo de electromagnetismo diferente a todo el entorno, que es también lo que nosotros apreciamos en estas piedras. Por eso en estas piedras la gran investigación de Josep Cerneguet, que pone, dijéramos, la brújula, ve que al variar un poquito la orientación de la brújula cambia.
Es decir, es como si las líneas concretas fuesen la fuerza que las ha realizado. Bien, este vídeo debe abrir líneas de investigación para que posteriores personas e investigadores que buscan la verdad vayan y marchen por este camino que se está abriendo. Estamos dando esta información para que exista continuidad en la búsqueda de la verdad. Porque si esperamos que un organismo oficial nos manifieste la verdad, ya podemos intuir que difícilmente la encontraremos. No queremos hablar más de este aspecto. Cada persona tiene que experimentarlo y buscarlo. Bien, terminamos deseando para todos y para nosotros el mayor discernimiento.